Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes para el público de Radio Sofando. Estamos con pues Nacho Bañeras, que ha sido coordinador y director de formación en acompañamiento filosófico. Es licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía. También tiene un máster en Pensamiento Contemporáneo y un doctorado en Filosofía. Y bueno, también ha pues realizado diversos libros como La práctica del cura Sui, que está editado en Alfar Sevilla del 2012. También publicó Umbrales de Evasión, editorial Sin Índice, Logroño del 2013. Otro libro que también tiene La cura del sí o El cuidado filosófico, de editorial Icaria, Barcelona del 2016. Un libro más es El acompañamiento filosófico, en editorial Coma Negra, de Barcelona del 2017. Y también tenemos un libro más que es La actitud salvaje, editorial Ediciones Carena, de Barcelona del 2019. Y básicamente pues se ha dedicado al acompañamiento filosófico pues en Europa, principalmente en España. Y bueno, pues también nos va a platicar en esta ocasión del proyecto que tiene para realizar este acompañamiento filosófico en territorio latinoamericano. Y bueno, todo esto además de diversas entrevistas que han, pues donde lo han invitado a la televisión española, a Radio Española, en fin. Y pues también para la gente que lo sigue y que quiera seguirlo, pues también lo puede ubicar en la dirección de internet, en su página, que es www.nachobaneras.com, www.nachobaneras.com. Y pues quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Nacho, que pues para que nos platiques de tus proyectos más recientes. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas noches en España. Buenas tardes, Pedro. Encantado de estar aquí. Y bueno, platícanos tu actividad de acompañamiento filosófico. Básicamente, ¿quién debe de tener acompañamiento filosófico? ¿Es para todos? ¿Es para un pequeño grupo? En fin, el acompañamiento filosófico, ¿para quién es y cuándo se realiza? Mira, el acompañamiento filosófico entiendo que es una práctica filosófica que está dirigida al autoconocimiento y en el que todo el mundo puede ser competente en la medida en que la filosofía entiende que el ser humano es un ser filosófico, es un ser que se construye o se constituye y se relaciona con el mundo a través de un conjunto de creencias, de valores, etcétera, etcétera, que lo constituyen como un ser filosófico, con un ser con una determinada filosofía. Y entonces lo que facilita el acompañamiento filosófico, con la filosofía aplicada, el asesoramiento filosófico, porque se va nombrando de diferentes maneras, es la tarea de realizar una introspección en cada uno de nosotros para conocer estas creencias. Por tanto, todo el mundo es adecuado para hacerlas. En cualquier momento de la vida es oportuno también hacerlas y sirve para hacer este proceso de indagación. Muy bien, creo que es una explicación bastante concisa de lo que es el tema del acompañamiento filosófico. Creo que muchas personas a veces pues piensan o confunden el acompañamiento filosófico con alguna terapia psicológica, pero nos gustaría que nos platiques, pues, porque a veces las personas dicen, voy al psicólogo o voy con el filósofo. Claro. Entiendo que es algo confuso la delimitación de dos campos que se encuentran en muchas cosas. No en vano la psicología viene de la filosofía, ¿no? Y ambas pretenden ofrecer un cierto tipo de autoconocimiento.
Para delimitar lo que es el ámbito de la psicología, de lo que es el ámbito del autoconocimiento filosófico, de la tarea filosófica, diría que hay tres diferencias principales. Una tiene que ver, evidentemente, con la metodología, que la metodología filosófica es diferente. Otra también tiene que ver con la relación que se establece entre la persona que acompaña y el acompañado, que es diferente entre el rol de paciente y terapeuta que se construye en la relación terapéutica psicológica, pero a mí me gusta siempre recalcar una tercera diferencia, a mi entender la más importante, que el trabajo filosófico, el trabajo de autoconocimiento, no solo busca a través de esta indagación en las creencias poder obtener un individuo o tener como objetivo un individuo más emancipado, como dirá Kant, ¿no? Un individuo con mayor edad, sino que además de esa, la filosofía propone una determinada actitud, es decir, en el acompañamiento, evidentemente ni hay diagnóstico ni hay tratamiento, pero lo que sí hay es una invitación a vivir de una manera determinada, que es evidentemente la vida filosófica. Claro, y bueno, fíjate, bueno, tú que te has dedicado a todo esto de una manera muy profesional, creo que vale la pena esto último que comentabas, que no hay diagnósticos, no hay un diagnóstico bueno ni malo, en fin, lo que hay es un autodescubrimiento. Por ejemplo, aquí en México hace años tuvo mucho éxito un bestseller, vamos, de Lomarinov, que se llamó Más Platón y Menos Prozac, que precisamente hablaba de algunos casos de la consulta filosófica y que en un momento dado, por ejemplo, pues un acompañante, un consultor filosófico, lo que hace es sugerir lecturas, de alguna orientación, pero es básicamente las personas las que deben de, pues, de ir descubriendo todo lo que pues están haciendo, qué respuesta es para ellos, cuál es la adecuada, porque creo que en esto, a diferencia del psicoanálisis, no hay una orientación que digan eso está bien y eso está mal, sino que la realidad en la filosofía pues depende de la apreciación, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito más de esto y si tuvieras algún caso que pudieras compartir con la gente para ver que esto es, pues vamos, es algo tan práctico que no se requiere, no sé, tener algún malestar como alguna depresión o algo así, ¿no? No, claro, es que partimos de la base de que la filosofía entiende al ser humano como un ser filosófico. Claro. Entonces, a lo que apela y a lo que interpela es a escucharnos a nosotros mismos, en realidad, ¿no? Escuchar esa voz interna que albergamos cada uno de nosotros y, en realidad, el deseo de como seres humanos, que ya dirá Aristóteles, el deseo de ser felices. Aunque estaría bien precisar qué entendemos por felicidad y cuál es el camino al que cada uno va. Pero esa es la interpelación. Entonces, cada uno de nosotros albergamos una brújula, por decirlo de alguna manera, que generalmente no escuchamos, que generalmente nos dejamos llevar por lo que hace la mayoría o por lo que es normal. Y entonces ahí tenemos vidas que no están satisfechas porque evidentemente persiguen algo que les es ajeno. Y entonces ahí la filosofía, dejando de lado metodologías que pretenden ser universales, lo que indaga es a través de la subjetividad de cada persona, ¿no? A través de la capacidad de ofrecer a esa persona un trabajo para que se escuche a sí misma y para que sea coherente con aquello que escucha, claro. Sí, sí, es que, bueno, esto que comentas es muy cierto. Por ejemplo, desde muchas veces una decisión tan cotidiana como decir cambio de trabajo o no cambio de trabajo, puedo dejar la ciudad donde vivo por acceder a un mejor trabajo o no, son conflictos existenciales que nos vienen pues más seguido de lo que parece, ¿no? Incluso hasta cambiar de pareja o no, o incluso hasta tener más hijos, ¿no? A veces es una cuestión que no es necesariamente que uno tenga una patología psicológica, sino que es parte del acompañamiento filosófico, ¿no? Sí, y añadiría también la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Si yo tengo una idea de mí mismo construida a través de una creencia, por ejemplo, de no creerme capaz o no creerme suficiente para tener esa pareja o ese trabajo, esa creencia ya me está limitando y ya me está condicionando a vivir de una manera determinada. Y es solo una creencia que quizás
he heredado de pues que mis padres me la decían o que experimenté en la escuela, que en ese momento Así es. pues la leí, interpreté esa realidad de esa forma y esa interpretación se me ha quedado de por vida, pero es solo una creencia. Así Entonces ahí es. la capacidad de la ciencia de poder cuestionar y poder reivindicar otras aperturas, ¿no? Sí, claro, muchas veces la gente en la cotidianidad dice, es que de repente me sorprendo hablando como mi padre o las mujeres dicen como mi madre, ¿no? Me ha vuelto mi madre. Pero es eso, ¿no? Son creencias con las que nacemos y que, bueno, por ejemplo, ahora que citabas ese tipo de proyecciones con las que vamos creciendo, es como muy parecido a la alegoría de la caverna, ¿no? Cuando Platón dice que no vemos la verdad, sino que vemos sombras de la verdad, algo que alguien nos proyecta, tendemos a pensar que eso es lo real y que eso es lo que nos debe de definir, ¿no? Claro, claro, me parece muy, muy acertada la alegoría, o citar la alegoría de Platón, porque damos por natural aquello que creemos, ¿no? Así es. Y duele el proceso, evidentemente, de emancipación, ¿eh? Pero sí, damos por hecho, por natural, aquello que creemos, sin cuestionarnos y, por tanto, sin darnos el margen de libertad que nos permite el hecho de cuestionar. Claro. Oye, bueno, tú como profesional de la consultoría filosófica, ¿hay alguna edad límite, por ejemplo, para practicar, es decir, hacia abajo, hacia arriba, por ejemplo, en cuestión de niños, en cuestión de adultos, en cuestión de adultos mayores, no sé? Pues no, y como dirá Epicteto, no, no hay límite de edad, ni de género, ni de condición. Es decir, todo el ser humano está predispuesto a filosofar, Claro. evidentemente cada uno según su capacidad. Pero aquí estamos haciendo actividades con niños pequeños, Ujú, con niños en las edades que ya empiezan a tener una ajá, capacidad lingüística y que empiezan haciéndose preguntas. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa edad para hacerse preguntas, claro, para profundizar en ellas? Y luego, cada etapa vital tiene sus propios retos, ¿no? La edad adulta, evidentemente, tiene muchos, pero también la vejez también tiene sus retos, ¿no? Su claro. confrontación con la jubilación, la proximidad con la muerte. Entonces, digamos que cualquier momento del ser humano es un momento muy rico para aprovecharlo a hacer filosofía y, por tanto, oportuno. Sí, claro. Y es que esta parte, como dices, cada época del ser humano, cada género, incluso cada sociedad tiene sus propios retos, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, en América Latina hay, por ejemplo, temas, todo esto está muy ligado al desarrollo económico, temas, por ejemplo, de seguridad social, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, no tengo posibilidad de tener un trabajo de planta durante toda mi vida, no sé si el día de mañana pueda jubilar, me pueda pensionar, eso por ejemplo en el ámbito laboral. En el ámbito de seguridad, pues hay ciudades que son marcadas por la violencia claramente. Y aquí, bueno, uno de los temas fundamentales que se viven, no tanto en la capital del país, sino al norte y en las zonas donde está muy metido el narcotráfico, es la cuestión de, pues es una pregunta netamente filosófica. La gente dice, ¿qué prefiero, vivir 20 años o 30 años en un estado miserable, no tener acceso ni a lo más básico, o vivir 1 o 2 años en la opulencia, unirme a las filas del crimen organizado y pues hay gente que así define su existencia y su vida y su muerte, ¿no? Entonces, esto creo que también es parte de un problema filosófico de cómo vemos la vida, cómo vemos nuestra propia existencia, nuestra realidad y que creo que la filosofía y la consultoría filosófica como la que tú realizas, Nacho, pudiera darle una esperanza a gente para que viva mejor, ¿no? Para que pueda vivir plenamente, pueda vivir felizmente, ¿no? Exacto, y con tu comentario también das la oportunidad de poder diferenciar en otro elemento la dimensión filosófica de la dimensión psicológica, por Ujú, cuanto la filosofía ofrece esta capacidad de crítica respecto a lo social, claro, el contexto económico y las relaciones de poder que lo constituyen. Digamos, el ser humano no deja de ser un reflejo de su entorno y como reflejo de su entorno engulle las claro. relaciones de poder, las relaciones Ujú, morales, las creencias que ese contexto tiene.
en la medida en que yo me cuestiono eso, en la medida en que yo realizo un proceso de autoconocimiento, un proceso filosófico, no dejo de cuestionar aquello que me rodea. Y creo que esa ligazón es importante tenerla en cuenta también para separar el autoconocimiento filosófico de la autoayuda o de los discursos de autoayuda que parece que faciliten una emancipación, pero sin cuestionar el status quo o las relaciones de poder la mantienen. Sí, claro. Y bueno, aquí precisamente esto que comentas, hay veces que la gente puede pensar que acompañamiento filosófico es equivalente a autoayuda. La autoayuda realmente pues es muy respetable la gente que recurre a esto, pero el acompañamiento filosófico lo lleva un filósofo, ¿no? O sea, creo que fundamentalmente, así como la terapia psicológica la lleva un psicólogo, el acompañamiento filosófico lo lleva alguien que está capacitado. Bueno, tú nos comentas que llevas varios años en esta actividad y qué mejor que acudir a alguien que ya tiene ese feeling, ese sentimiento de, pues, de cómo poder orientar a la gente sin influir en sus decisiones, porque creo que es una parte fundamental que creo que es importante que no la platiques, que a diferencia, por ejemplo, de un psicólogo le dice al consultante, le dice, usted está pues mal o está afectado por esto, esto y esto, y debe de hacer esto y esto. Un filósofo en un acompañamiento filosófico no da instrucciones. En esto, ¿cómo lo llevas tú? Exacto. Justamente por eso me gusta nombrar la actividad del acompañamiento filosófico como tal, como un acompañamiento, alejándome de otras denominaciones que lo denominan como asesoramiento y que quizás dan más pie al equívoco, ¿no? Claro. Efectivamente, la tarea del acompañante no es tanto dar consejos, ni dirigir, ni hacer un tratamiento eh, previo diagnóstico, sino creo que un filósofo o una filósofa se caracteriza por ser una persona que sabe escuchar y que sabe escuchar aquellos elementos que están en el trasfondo, que están en el telón de fondo de aquello que dice la persona, del discurso o la manera de gesticular de la persona. Entonces, no, esa es la capacidad de la filosofía, ver un poco más allá de lo aparente. Entonces, también nosotros somos como personajes que están actuando un papel y lo importante es ver las características de ese personaje y la trama que está articulando y Claro, facilitarle eso a la persona para que lo vea. claro. Y bueno, ahora que hablabas de la trama, lo que está detrás de esto, me vino a la cabeza esto que pues muchas veces nosotros nos autoimponemos roles o personajes como si fuera una obra de teatro, ¿no? Nos ponemos una careta como el estilo de la tragedia griega y nos creemos que somos esa máscara, ¿no? Y creo que el acompañamiento filosófico nos diría, cuidado, porque eso que tienes tú es una careta de teatro, ¿no? Estás viviendo una trama programada por alguien que ni siquiera fuiste tú. A lo mejor es una trama familiar, una trama social donde te dice una persona de tu edad debe de comportarse de tal o cual manera y no es necesariamente tu realidad, ¿no? Exacto, exacto. Encarnamos personajes que hemos heredado o que quizás hemos visto que son un modelo a través de los medios de comunicación, Así es. pero que no obstante no nos estamos escuchando y no nos estamos mostrando de una forma más radical, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí que es importante detectar cuando estamos viviendo, como decías antes, ¿no? En voz de mi padre o me estoy dando cuenta que estoy Así es. replicando los modelos de familiares, ¿no? Así es. Oye, Nacho, y bueno, platícanos para el público. Ahorita que está el tiempo de la pandemia, bueno, ha sido un año muy difícil para todo el mundo. Yo creo que no hay quien pueda decir que no ha sido difícil. En tiempo de la pandemia ha habido muchas cosas, ha habido una confrontación muy dura con la realidad, cosas que pensábamos que valían, pues ya no valen, ¿no? Situaciones que pensamos que debían de ser las que primaran, ya no deben de primar. Y bueno, en estos momentos creo que es muy importante toda la ayuda que podemos tener. Y tú en estos momentos estás haciendo acompañamiento filosófico vía remota o por ejemplo alguien que en este momento nos está escuchando en México o esté viendo el video vía YouTube que diga, oye, es que yo
tengo ganas, se me antoja platicar con Nacho. ¿Cómo lo estás haciendo vía remota y cómo lo harías? Sí, de hecho, desde el inicio de la pandemia, Ujú. el formato online se ha extendido, Claro. ¿no? Yo no hacía muchas sesiones online Ujú, y ahora la mayoría son sesiones online, aunque evidentemente prefiero ujú, presenciales, ¿no? Por el contacto, pero claro. evidentemente el online se ha extendido y sí, evidentemente la mayoría de cosas de clases, formación y evidentemente acompañamientos individuales lo hago en formato online. Claro. ¿Y tienes alguna dirección o algo donde la gente que nos está escuchando se puede contactar contigo? No sé, tienes tu página web, pero... A través de la web, ahí hay un formulario de contacto en el que pongo la información de todo lo que hago y la vía de acceso para preguntar o para apuntarse. Ok, Sí, le sí. recordamos al público que para entrar a la página web es www.nachobaneras.com www.nachobaneras.com y ahí entrando a la página ahí está el formulario, ¿verdad? Exacto, ahí encontrarán los cursos, las sesiones individuales y también un enlace al canal de YouTube Ah, ok, donde también distribuyo bastante información sobre el acompañamiento, el autoconocimiento y temáticas de filósofos o filósofas que me parecen interesantes, ¿no? Por claro. ejemplo, comentando la situación de la COVID, del COVID y del confinamiento y cómo podemos hacer una lectura filosófica de la situación presente en la que vivimos. Claro, es que esto es fundamental, ¿no? Como te decía, esta pandemia de COVID-19 nos ha pegado a todos, algunos más, algunos menos. Pues creo que hemos perdido muchos amigos, muchos familiares, seres queridos, gente que, pues vamos, es única y irrepetible. Y que creo que en ese sentido, pues a veces pensamos que está mal, ¿no? Creo que socialmente también estigmatizamos el sentimiento de depresión o el sentimiento de tristeza y que pues creo que es una muy buena oportunidad encontrarnos con filósofos, hacer un diálogo vivo y esto precisamente el acompañamiento filosófico nos sirve mucho para esto, ¿no? Exacto, es un espacio para la escucha de lo que va pasando, ¿no? Y Ujú, evidentemente el COVID ha afectado de una forma muy diversa nuestra cotidianidad en diferentes ámbitos que van desde la salud, la ujú, soledad, lo económico. Y por tanto es una situación compleja que afecta de una forma compleja y a cada cual también de una forma particular. Entonces ahí me gustaría que la filosofía puede ofrecer ese espacio de libertad ujú. y a la vez de, para que cada cual se exprese pudiendo validar lo que a cada cual le pasa, que eso me parece Claro. también importante. Sí, claro, y aquí algo que quiero dejarle claro al público es que muchas veces pensamos que lo que vivimos en un lugar solamente nos pasa, por ejemplo, en México, ¿no? Pero creo que la realidad ahora lo que nos ha mostrado que muchas cosas que pensamos que sucedían solamente en México suceden en España, suceden en Francia, suceden en Alemania, en Reino Unido, y que creo que pues algo que ustedes han avanzado, que aquí en México no se ve mucho, el acompañamiento filosófico es algo que nos puede ayudar mucho a enfrentar la realidad, a enfrentar nuestros problemas, como esto que ha estado haciendo en España con muchísimo éxito. Creo que es algo que nos puede ayudar en México esto de que la gente sepa que no estamos mal por sentir que necesitamos un poco de ayuda. A veces los amigos son muy buenas escuchas, pero no son alguien que puede estar, pues, digamos, profesionalmente formado para dar digamos, un consejo adecuado, ¿no? Porque también, si vamos a esa alegoría de lo que hace rato comentabas, pues nosotros vamos, nos desahogamos con nuestros amigos, con nuestros parientes, el papá, el hermano, el tío, y ellos nos dan su punto de vista sobre un problema, pero a veces ese punto de vista también está muy influenciado de lo que socialmente, entre comillas, debe de ser, ¿no? Y creo que a veces lo mejor no es ese tipo de consejos, sino recurrir a alguien profesional, a un consultante, porque a veces la gente aquí, mira, te lo digo aquí, por ejemplo, en México, la gente le tiene pues cierta aversión a ir al psicólogo, ¿no? Piensa que el que va al psicólogo es alguien que tiene ya una enfermedad o una patología de la mente, pero en ese sentido por eso hago hincapié en que el consultante filosófico nunca te va a decir estás bien o estás mal, ¿no?
es simplemente un acompañante, te va a dar pues algunos textos, ¿no? Algunas situaciones donde tú mismo vas a poder reflexionar qué es lo que está pasando y el mismo consultante va a poder llegar a una solución adecuada, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más de esto, Nacho. Sí, a ver, varias cosas, porque ha reflexionado sobre varios temas muy interesantes. Diría que el acompañante filosófico es alguien, como he dicho, que sabe escuchar y que a través de esta escucha luego formula, así a grandes rasgos, formula un conjunto de preguntas que tienen la capacidad de zarandear esa naturalización de las creencias a tal medida que la persona pueda ver cómo está inserta en ese mundo y pueda tomar distancia de sí misma. Yo creo que esa es una gran capacidad de la filosofía, la capacidad que nos ofrece de tomar distancia de nosotros mismos. Claro. Y solo si tomo distancia de mí mismo, puedo ver la obra de teatro que estoy representando y convertirme por un momento en el director de escena, ¿no? Y en el director de escena ver hacia dónde van los personajes y hacia dónde los quiero llevar yo, ¿no? Por tanto, es como una apropiación de la obra de teatro por un momento, claro, para resignificarla, ¿no? Para resignificarla. Eso por un lado. Y esa es tarea del acompañante filosófico, la de facilitar esa escucha y esa toma de distancia. Y respecto a la situación presente en la que vivimos, que antes decías, ¿no? Que tenemos la sensación de que lo que nos pasa como seres humanos solo nos pasa a nosotros únicamente, ¿no? Y eso produce bastante sufrimiento. Y creo que volver a una crítica de la filosofía a nuestro presente, que nos convierte en tan individualistas, ¿no? Y por tanto, amplifica la sensación de soledad, es los lazos que puede establecer esta capacidad de escucha y de diálogo, ¿no? De volver a enlazarnos nuevamente. Sí, y fíjate, mira, por ejemplo, ahora que pasó el Día Internacional de Conmemoración de la Mujer, el 8 de marzo, algo que también, bueno, se dio en todos los países, es la respuesta de las mujeres que hablaban de que la realidad que se les impone socialmente no están de acuerdo. Y vamos, yo creo que con toda la justa razón, pero en ese sentido, cuando se empieza a ver qué pasa, por ejemplo, hasta con el género femenino en Europa, en África, en América Latina, en los Estados Unidos, nos damos cuenta que la realidad es mucho, muy similar y que, pues, quizá sectores completos como el sector femenino, el sector de las mujeres, ya dijo, no estamos de acuerdo. Y quizá también aquí la filosofía tenga mucho que decir, ¿no? En ese sentido, no se trata de únicamente decir, bueno, sí o no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, sino creo que también muchas mujeres, por ejemplo, si se acercan a la filosofía, pueden encontrar una guía de entrada y pueden encontrar que la realidad, pues es una construcción intelectual, ¿no? Que alguien en algún momento determinó que fuera así y no tenemos por qué seguirla reproduciendo, ¿no? A ver, aquí en este caso diría que el feminismo y los múltiples modelos de feminismo y de discurso feminista son a mi entender, el discurso filosófico que más capacidad de zarandeo tiene, al menos en lo que yo entiendo en el mundo filosófico actual. Para mí el movimiento, digamos, el pensamiento feminista es puntero en este sentido. Y aquí en el acompañamiento filosófico, lo que facilita el acompañamiento filosófico es que podamos encontrar dentro de nosotros mismos esas creencias que viven en paralelo con el patriarcado. Es decir, evidentemente para hacer una sociedad más justa es imprescindible todos los cambios sociales, estructurales, económicos, para dar ese espacio a la mujer que es legítimo, pero también junto con ello, también es importante darnos cuenta cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, que también hemos deglutido una forma de entender el mundo más patriarcal y que, aunque no queramos, a veces reproducimos comportamientos patriarcales simplemente porque los hemos dado por naturales, ¿no? Y ahí otra vez el conocimiento puede incidir
para hacer un cambio más profundo, para hacer un cambio que no solo sea externo, sino que también sea interno. No, sí, completamente de acuerdo contigo, porque de hecho, eso es por poner un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial, pero justamente esto de las preguntas que hace el consultante filosófico, creo que es muy importante que la gente que quiera atender ahora a esto de la consulta filosófica puede ir con un profesional como lo eres tú, porque ya de alguna manera el ir practicando todo esto te permite quizá, no sé, alguna sensibilidad de decir, puedo preguntarle esto a la persona, quizá esto no se lo pueda preguntar, porque también hay cuestiones muy delicadas, la pérdida de un ser querido o un caso de violación, en fin, donde la gente puede estar muy sensible en algunos aspectos, y creo que también es parte de la labor y de la experiencia de un consultante que pues también se recomienda ir con personas que ya tengan una actividad ya profesional como tú, que tengan una, pues vamos, toda una trayectoria, porque si bien esto es parte del saber filosófico, creo que también es importante que la gente que le interese acudir a esto, pues también pueda acercarse con alguien profesional como lo eres tú, ¿no? Sí, y en este sentido también hay una delimitación, ¿no? Respecto a nuestra tarea o respecto a la tarea de un psicólogo. Es decir, Claro, también me parece que como acompañantes debemos tener la honestidad de poder derivar hacia los compañeros de claro. psicólogos casos que, pues, que requieran de la cooperación Claro. o su trabajo independiente. Sí, claro, claro, sí, completamente de acuerdo, porque cada persona, como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo, aunque todos participamos de la realidad, cada quien la digiere a veces de una manera distinta, y esto a veces nos puede afectar de manera distinta, ¿no? La pérdida de un ser querido, alguien quizá requiera de un tratamiento psicológico, incluso algunos hasta psiquiátrico, ¿no? Ya con ayuda de algún tipo de fármaco. Y bueno, en ese sentido creo que es muy importante y muy oportuno esto que nos dicen, ¿no? Que el consultante filosófico debe saber hasta dónde puede, hasta dónde llega el Sí. campo de la filosofía, hasta dónde puede el psicólogo y hasta dónde debe de ser otro tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, para América Latina, ¿qué nos tienes preparados? Porque a mí me gustaría que nos dijeras, bueno, todo eso está muy bonito, pero Nacho Bañeras está hasta España y salvo alguien que tenga pues la posibilidad de tomar un avión y decir voy y lo busco, pero para la gente que nos escucha en México y en América Latina y en Estados Unidos, ¿cómo te puede localizar? Vamos, si dijera en este momento, yo quiero tener unas consultas con Nacho, cómo lo contacto? Bueno, esta es una de las cosas que no nos ha modificado el COVID, ¿no? Yo hasta Ujú, ahora, pues evidentemente trabajaba aquí en Barcelona, ujú, llevo formando a personas que quieren ser acompañantes filosóficos desde hace casi ya 10 años. ujú, Y con motivo del COVID, pues he tenido que modificar la forma claro, de hacer esta formación y, digamos, encontrar la manera para mantener la calidad haciéndola online. Y a partir de aquí se me ha abierto la posibilidad de poderla ofrecer pues a Latinoamérica, ujú, a- que creo que el movimiento de la filosofía aplicada aún es más efervescente que aquí en España, ujú, y eso es principalmente lo que he querido empezando a ofrecer, es decir, ofrecer una primera promoción de la formación para Latinoamérica, para todo aquel que se quiera apuntar, para aprender a claro. acompañar y para seguir pudiendo difundir, ah, para mí, el imprescindible tarea de la filosofía de ofrecer este trabajo de autoconocimiento. Ok, entonces, primeramente podríamos hacer la invitación a algunos filósofos que se quieran formar como acompañantes filosóficos, sería contigo, ¿no? Directamente. Exacto, exacto. Yo la formación la coordino, aunque tengo compañeros que Claro. intervienen. Tenemos un psiquiatra justamente Ujú, para hacer esta tarea de delimitar claro, los claro. campos. Es decir, tenemos un equipo de trabajo, tengo un Ujú, equipo de trabajo, pero principalmente soy yo el que claro. coordino la formación. Ujú, Y esta es una primera formación, aunque luego, evidentemente, también ofrezco cursos más ujú, pequeñitos, de formato más reducido, que quieren introducir temáticas en torno siempre ujú. al autoconocimiento,
o bien a través de escuelas como puede ser la escuela estoica, a través de filósofos contemporáneos como puede ser una mirada, por ejemplo, al pensamiento de Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo que está muy en boga, al menos aquí en Europa, y bueno, diferentes propuestas que voy lanzando para difundir la filosofía del autoconocimiento, que me parece tan imprescindible. No, pues todo esto es excelente, porque además hace ratito nos hablabas de lo que es el campo de la filosofía para niños, que aquí, por ejemplo, en México, hace un año aproximadamente se incluyó dentro de la Constitución mexicana que la educación en México también debe ser filosófica. Pero si el profesor que imparte las clases a los niños no tiene pues formación filosófica, confunde, por ejemplo, civismo con ética o con filosofía, pues bueno, ya ahí de entrada va a haber una derivación que no es la que se busca, pero esta parte también es importante. Tú, por ejemplo, también vía online tienes, no sé, cursos de filosofía para niños. No, ahora no. Digamos, la filosofía para niños no es mi especialidad, o no es la especialidad que yo trabajo, es principalmente con adultos. Pero aquí en Cataluña al menos, que yo sepa, hay una asociación que trabaja con filosofía a través de los niños, llevando la filosofía de los niños a los niños en las escuelas. Entonces, todo un movimiento que busca hacer contactar a los niños con la filosofía, que me parece además imprescindible, aunque yo no la haga, imprescindible en un mundo tan tecnológico como el nuestro, ¿no? Que pueda haber esta dimensión más humana que ofrece la filosofía. Ah, ok. Sí, es que todo esto, pues mira, es algo fundamental. Creo que, pues como hace rato comentabas, lo que buscamos todos es ser felices, ¿no? Creo que algunos a través de un medio, otros a través de otro, algunos con la familia, algunos son del trabajo, algunos, pues no sé, a través del arte o a través de la ciencia, pero creo que esa es la finalidad última, ¿no? Y que creo que precisamente ahora que decías esto de que hay distintos filósofos, hay distintas escuelas, por ejemplo, ahora recordaba Aristóteles, ¿no? Que decía que pues la filosofía consiste en actuar en el justo medio, ¿no? No en los excesos, en fin, ¿no? Por poner una de las definiciones. Pero creo que eso es algo que, si bien todos buscamos, sería una parte muy importante que el público le quedara todo esto, ¿no? La filosofía es algo que sirve para la cuestión práctica, para la cuestión cotidiana, y la consulta filosófica es algo que es una herramienta más, ¿no? Creo que vale la pena podernos acercar a esta consulta. Y bueno, nos platicabas de que tienes pensado hacer algunos cursos de formación para consultantes. ¿Tienes ya alguna fecha en puerta para esto? Sí, empezamos la promoción para Latinoamérica el 30 de este mes. 30 de marzo. Dentro de 2 martes, me parece, Uh-huh. empezamos esta promoción, y luego me parece que es en mayo. También ofrezco un curso introductorio, Ah, muy ¿no? bien. Esta es la completa, la que empezamos dentro de 2 sábados, y luego un introductorio para aquellas personas que solo se quieran aproximar o conocer un poco más ¿Hay, el ajá, acompañamiento. ¿hay algún cupo límite o puede llegar la gente que quiera? No, hay cupo límite para mantener la calidad, hay Claro. cupo mínimo, especialmente en la formación completa, porque es una formación que a mí me gusta entenderla como una formación artesanal, en la medida en que, bueno, pues vamos lentamente Claro. para convertirnos cada uno de nosotros en el instrumento, ¿no? Porque no dejamos de ser instrumentos Claro. para luego poder acompañar. Y Claro, eso creo que es la maestría. y bueno, el costo es caro realmente. Yo creo que no, o sea, bueno, pero ¿cuánto cuesta más o menos? Claro, ahora lo sé decir en euros y ya no me acuerdo la equivalencia en pesos, pero he intentado ajustar el precio al máximo posible, Ajá. y el precio de un año, que es, digamos, el primer año de la formación, lo digo en euros, son, me parece, 340 euros, Uh-huh. 340 euros, ah, que entiendo que es un precio razonable para una formación que dura Claro. todo un año, ¿no? No, pues mira, yo te lo digo, 340 euros para una formación de un año está muy accesible, ¿eh? Muy accesible aquí en México.
y creo que pues para la gente que esté interesada vale mucho la pena que se den la oportunidad de participar en estos grupos de formación. Aquí tenemos a Nacho Bañeras y tú nos dices que ya tienes 10 años, ¿no? de experiencia en este tipo de consultoría. Exacto, sí, sí. Yo empecé aquí en Barcelona en 2010 justamente, aproximadamente. 2010, sí, me parece que 2010, 2011 arranqué No, hombre. con Pues sí, fíjate, mira, haciendo la conversión a pesos mexicanos, tomando en cuenta $25 25 pesos por euro, estamos hablando de 8,500 pesos. Realmente por un año de formación es algo, vamos, accesible, muy accesible. Vamos, aquí incluso hay escuelas privadas que eso cobran 3 veces más que eso el mes o la por inscripción. Entonces, vamos, creo que no hay pretexto, ¿no? A quien lo quiera hacer está pues muy accesible. Creo que aquí más bien lo que pudiera ser, si acaso, una cierta limitación es el cupo. Entonces, para la gente que nos escuche y le interese, pues vamos, se apunte directamente contigo, ¿no? Nuevamente les recuerdo, el contacto es la página www.nachobaneras.com, www.nachobaneras.com, y ahí pues ahí van a tener la demás información, ¿no? Y bueno, platícanos, Nacho, ¿alguna otra cosa que le quieras platicar al público sobre tus cursos, sobre la consulta? Porque me imagino que también si alguien quiere hacer una consulta, pues también lo puede hacer ahí, ¿no? Me imagino que lo que decías, ¿no? Simplemente con acceder a la página, Exacto. ¿no? En la misma página web hay una subpágina que ya remite al acompañamiento, en el que explica un poco en qué consiste y en el que a través de esa página puede acceder a mí a través de un correo electrónico y yo, o bien yo o bien alguien de mi equipo lo coge. Eso Muy bien. no es problema. Y luego, frente a lo que decías de, ¿no?, que cada uno persigue la felicidad, me parece importante que aquí podamos tener muy en cuenta que en la medida en que todos perseguimos la felicidad, siempre me parece bastante interesante el poder dedicar un tiempo a ver qué estamos persiguiendo y cómo lo estamos persiguiendo. No vaya a ser que aquello que estemos Claro, persiguiendo en realidad sea humo y así la es. manera no sea la manera más adecuada. Sí, sí, Esa sí, es la filosofía para no perder el tiempo. claro. O lo que le pasó al mito de Narciso, ¿no? Entre los antiguos griegos, que se dedicó tanto tiempo a ver su propio reflejo en el agua hasta que se ahogó. A veces es lo que nos Es pasa, ¿no? Exacto, exacto. Y en un mundo de tantas zanahorias como el que tenemos, es difícil a veces renunciar a esas zanahorias para buscar la zanahoria interna que tenemos cada uno de nosotros. Sí, claro, es que por eso digo, el mundo es un mundo de imágenes, más ahora. Por ejemplo, ese viejo concepto de la alegoría de la caverna lo retoma en la actualidad un filósofo francés, Baudelaire, ¿no? Que habla de la hiperrealidad, ¿no? Que es una realidad que Ujú. se nos presenta como si fuera la real, como si fuera la única, y lo peor es que terminamos aceptándola, ¿no? A veces terminamos aceptando roles que no son nuestros, situaciones que no son las adecuadas, y vivimos vidas que no son hechas para nosotros, ¿no? Ujú. Exacto, Y bueno, exacto. ¿alguna otra cosita más que nos quieras platicar para el público de Radio Sufando, para el público de la Asociación Nacional de Locutores? Porque mira, pues también déjame comentarte que también nosotros ya cumplimos ya 10 años como estación dedicada a la filosofía, y algo que nos hemos encontrado con mucho agrado es que la filosofía está más presente en la sociedad de lo que nosotros pensábamos. Por ejemplo, hay políticos que les gusta la filosofía, médicos, incluso hasta ingenieros. Ahora, fíjate que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Hace alrededor de 3 años hubo un congreso de ingenieros en la Ciudad de México. Llegaron, pues vamos, todos los máximos representantes de la rama, pero hablaron de un tema filosófico, hablaron de la ética. ¿Por qué? Porque la falta de ética en el desarrollo de la ingeniería les estaba pegando demasiado a los ingenieros. Entonces
se dieron cuenta que necesitaban de la ética, saber lo que era la ética para poder posicionarse nuevamente en la sociedad. Entonces, esto de la filosofía aplicada, de la consulta filosófica, en fin, creo que nuestro mundo ya se está dando cuenta que la filosofía es por ahí algo que pues se quedó guardado en el cajón, se quedó creo que en un segundo plano, y ahora pues vamos, como tú decías, ahora con todo esto de la pandemia, con todo esto que te ha llegado a la consulta filosófica, es algo que pues digo, cada vez más se va a hacer necesario que las personas entiendan que no estamos ni bien ni mal, sino que estamos viviendo una realidad que nosotros mismos terminamos por asimilar, por darle un peso que a veces no tiene, y que la filosofía nos permite poder pues abrir ese telón de fondo, ¿no? Abrir esa imagen. Y bueno, pues alguna cosa adicional. Bueno, felicitaros a vosotros Gracias. por estos 10 años Gracias. de tarea, que también me parece algo bastante bonito de hacer y de difundir, ¿no? A través de la radio, difundir contenidos y actividades en torno a la filosofía. Gracias. Y yo siempre digo lo mismo, me parece que la filosofía en realidad tiene una proyección al futuro muy interesante, no solo por la tecnificación de nuestra sociedad y por tanto por la necesidad de compensar con el humanismo, sino también por la pérdida de referentes y la necesidad de pensar los grandes retos que el siglo XXI, y en especial ahora con el COVID, nos afrenta, ¿no? Entonces ahí creo que la filosofía y los filósofos son imprescindibles y necesarios en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Y en todos los ámbitos también de la vida. Aquí, por ejemplo, en España, con la próxima aprobación de la ley de la eutanasia, entonces, también el papel del filósofo, la filósofa va a ser importante para Claro, poder ver qué casos sí, qué casos no, para poder así es. acompañar a la persona que toma esa decisión, etcétera, etcétera. Quiero decir que la filología está muy presente en todos los Sí, sí, ámbitos sí. porque, digamos, está relacionada con el ser humano. Sí, claro. Y aquí en México, pues también. Yo por eso insisto para el público que nos escucha que mucho de lo que pensábamos que solamente pasaba en México pasa en todo el mundo. Vamos, a veces esto que lo decimos en tono de broma, me quiero morir. Hay gente que sí, realmente no es que se quiera morir, sino que, vamos, ya la calidad de vida se hace tan mala que pues esto que se vive aquí, creo que ya se tiene mucho camino avanzado. Tú ya tienes 10 años en esta labor muy loable de la filosofía aplicada, de la consulta filosófica, y qué bueno que ahora pues te hayas tomado el tiempo para poder capacitar gente en México, en América Latina, y que pues vamos, yo creo que todo esto en lo que se busca que redundes en el bien común, ¿no? En la felicidad para todos, en formar una sociedad distinta que, digo, mucha falta nos hace, ¿no? Pues no sabes cuánto te agradezco, Nacho, que hayas aceptado esta invitación para el público de Radio Sufando. Creo que es pues una situación que valoramos nosotros mucho, que personas como tú hables en los micrófonos de Radio Sufando, porque es mucho lo que tienes que aportar, es mucha tu experiencia, y bueno, qué bueno que ahora además pues también estás dando la oportunidad para formar cuadros nuevos de consultantes, compartir toda esa experiencia con la gente que nos escucha. Y bueno, antes de finalizar esto, me gustaría hacerte una última pregunta. Los cursos que tú estás ofreciendo, ¿tienen alguna certificación, por ejemplo, internacional o algo donde, porque vemos que tienes una asociación Curasui que tiene pues vamos, una presencia en Europa ya muy bien validada, en fin. ¿La gente que se acerca con ustedes puede tener algo de esto? Acostumbra a ser una pregunta, así que gracias por hacerla. No hay una titulación oficial, no existe una titulación oficial a nivel español o europeo de momento, de momento. De momento no existe. Y por tanto, de momento nos movemos en la titulación privada, por Ok, decirlo así. Entonces ahí hay digamos, ha habido varios intentos de buscar una titulación oficial, pero por diversos motivos siempre se ha truncado. claro. Entonces,
bueno, y a más hay filósofos que se dedican a esto que quieren ese reconocimiento oficial y hay otros que no, que prefieren no tener Claro, ese reconocimiento oficial para que no se entremezcle lo académico claro. en esta tarea. Ahí hay un Sí, claro. debate también. No, sí, sí. De hecho, pues aquí en México de igual manera, todavía, por ejemplo, la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, está estableciendo convenios, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer, no sé, equivalencias en los títulos, pero bueno, todo esto es un proceso muy complejo, involucra gobiernos, planes de estudios, en fin. Pero, pues, qué bueno que por lo pronto la gente que se acerque tiene posibilidad de, sobre todo, creo que lo más importante es asimilar la experiencia, ¿no? Asimilar la experiencia, aprovechar un método de trabajo que ya está muy bien depurado en 10 años, que has podido pues desarrollarlo. Creo que esto pues vamos, no tiene precio, ¿no? Es algo que vamos tanto la persona que se dedica a hacer la consulta como el que llegue a la consulta filosófica pues no va a empezar de cero, sino que va a partir ya de toda una experiencia que ha desarrollado y pues vamos, creo que como decíamos hace rato, 8.500 pesos o la cantidad que equivale en euros es una cantidad mucho, muy accesible. Vamos, aquí la gente se gasta eso en unas vacaciones de una semana. Entonces, pues qué bueno que nos invitas a esta actividad. Le recuerdo al público que está abierto en 2 semanas, ¿no? Me decías que en 2 semanas, Exacto. 1 de marzo, sí. 2 semanas para que pues los interesados se puedan acercar a ti. Les recuerdo la página es www.nachovaneras.com. Ahí pueden acceder a todos los datos. Ahí viene cómo se pueden inscribir, cómo está todo. Y pues muchísimas gracias Nacho por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. No sabes cuánto te agradezco. A vosotros y también felicitaros por el trabajo que Gracias. hacéis. Encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Esperemos que ya en lo futuro también podamos tener más entrevistas contigo, colaboraciones, en fin. Esto de la filosofía es algo que, pues, vamos, creo que a todos nos sirve, no solamente a los que hemos estudiado esto a nivel profesional, sino que es una labor muy bonita. Yo creo que la filosofía no puede estar separada de la naturaleza humana, ¿no? No, no, por favor. No, no, por favor. Bueno, Bueno, pues te agradezco mucho, Nacho, muchísimas. y seguimos en contacto. Hasta luego. Venga, un abrazo.